bienvenidas sean todas. Qué bueno que nos acompañan. Y también las hermanas y amigos y amigas que nos acompañan desde las diferentes plataformas digitales. Hoy estamos aquí en nuestra segunda enseñanza bajo la serie La mujer sabia edifica su casa. Hace un mes estuvimos, ¿verdad?, reanudando lo que son los servicios de damas. Y el primer tema fue, ¿verdad?, la mujer sabia se edifica en Cristo. Y yo espero que muchas de nosotras estemos en ese proceso de ser edificadas en el Señor. Porque el único que puede edificar nuestra casa es el Señor Jesús, ¿verdad? Dice que si Cristo no edifica, en vano trabajan aquellos que edifican, ¿verdad? Si no tenemos la palabra de Dios como base, como fundamento, no vamos a poder ir contracorriente. Están pasando algunas hojitas y lapiceros o bolígrafo o pluma, no sé cómo le digan en sus países. Pero si usted ocupa uno, solo levante la manito y allá las hermanas van a pasar a darle. Bueno, nuevamente sean bienvenidas. Si tienen su dispositivo, sus teléfonos, si son tan amables de ponerlo en vibración, no les voy a pedir modo avión porque no estamos en un avión, pero por lo menos en vibración estaría perfecto. Y las que gusten sentarse más para adelante también pueden. Yo sé que a veces las columnas también como que se le dificulta un poquito a uno. Vamos a ir buscando en nuestro texto base, que es Proverbios 14, verso 1. Ahí vamos a estar. Las que tengan sus Biblias pueden sacar sus Biblias. Y sí, les intimo que anoten, que tomen notas, porque Dios nos va a hablar, el Señor nos va a hablar y el Señor quiere que seamos bendecidas, que seamos mujeres sabias, pero cuando venimos aquí a la iglesia, ¿verdad? Venimos a recibir la palabra que Dios tiene para nosotras. Y ya después que se termine el servicio, es de nosotras poner esa palabra en práctica. Así es como uno crece y madura en el carácter de Cristo. ¿Qué les parece si hacemos una oración para que el Señor nos dé sabiduría, denuedo, dirección espiritual en este día? Porque todas queremos ser esas mujeres sabias que edifican su casa. Y también el tema de hoy es la mujer sabia intercede por los suyos. No solo por usted o por mí, ¿verdad? Sino estamos llamadas a interceder por los demás. Hacemos una acción de gracias. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por este día, gracias por tu misericordia, la cual nos arropa, Señor, cada día, Señor. Gracias por darnos la fuerza, gracias por darnos este privilegio de poder reunirnos, Padre, en tu casa, Señor, y aprender tu palabra, Señor. Poder tener esta libertad de estudiar tu palabra, mi Dios. Permite que esta palabra, Señor, cale hasta lo más profundo de nuestros corazones, mi Dios. Que no sea solamente quedándose en la superficie, que no dejemos que nuestras emociones tomen control, Padre, sino que seamos determinadas, Padres, y objetivas para recibir tu palabra, pues tu palabra es la única que transforma. Y así como te dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida, Señor. Y esas son las palabras que andamos buscando, que anhelamos, Señor, para nuestro corazón, pero también para nuestros seres amados, Señor. En este día disponemos nuestros corazones, Padre, para recibir lo que tú tienes para nosotras. Y pedimos, Señor, que desde ya tú seas trabajando en nuestros corazones, haciéndonos, Señor, sensibles a tu voz, mi Dios. Que le demos el debido respeto que se merece tu palabra, Padre, y que todo nuestro ser, Padre, puede estar centrado en recibir lo que tú tienes para nosotros. Ayuda a mis hermanas y las que son visitas que quizás todavía no han entregado su vida a ti, Señor, al señorío de Cristo. Te pedimos que por medio de la palabra ellas puedan ser iluminadas, Señor, y recibir esta palabra que tú tienes para cada una de nosotras en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Proverbios 14, verso 1. Dice el capítulo, ¿verdad? 14, verso 1. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí hace un contraste entre una mujer que es sabia, sabia para con Dios, no sabia para con el mundo. Porque esta es la gran diferencia, es una diferencia abismal entre la sabiduría de Dios y la sabiduría que hoy vemos, la cual es terrenal, animal y diabólica, según Santiago. Vamos rápidamente a definir la palabra sabiduría, lo dijimos la otra vez, pero hay personas nuevas y quizás no todas tienen sus libretitas
ahí con ustedes. La palabra sabiduría proviene del origen hebreo y es hakmah. Y es un grado alto de conocimiento, el cual viene de Dios. Toda sabiduría viene de lo alto, dice la palabra. Y esta sabiduría tiene el propósito de capacitarnos para nuestra vida diaria, nuestra vida práctica, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Necesitamos la sabiduría de Dios para poder crecer de manera espiritual. Esta sabiduría tiene el propósito de hacernos mujeres dependientes de Dios. No mujeres autosuficientes, no mujeres independientes, sino dependientes de Dios, porque Jesús es el buen pastor y nosotras somos ovejas, si es que ya estamos en el redil del Señor. Esta sabiduría nos ayuda a ser dependientes de Dios, lo cual logramos cuando obedecemos la palabra. Eso es lo que nos distingue como ovejas de Dios, como hijas de Dios, como mujeres dependientes de Dios, que cuando Él nos habla, estamos dispuestas a obedecer lo que Él nos dice, aunque lo que Él nos pida nos duela o vaya en contra de mi deseo carnal o de mis emociones. Eso me marca a mí como una mujer que quiero agradar a Dios, porque no estoy para agradarme a mí misma, sino agradarlo a Él. Esta sabiduría, aparte de ser un regalo, el cual debemos atesorar, es también una herramienta, diga conmigo herramienta. Es una herramienta dada por Dios para que podamos edificar, mis hermanas. Esta sabiduría Dios nos la ha dado para que nosotras podamos edificar, no solo a nosotras mismas, como aprendimos el mes pasado, pero también a nuestras familias, para que lo que nosotras hagamos perdure hasta la eternidad. Que todo el trabajo que estamos poniendo y el esfuerzo no sea en vano, sino sea algo que trasciende a la eternidad. Para obtener esta sabiduría, entiéndase la sabiduría de Dios, se necesita estar en la palabra de Dios y obedecerla. Ser oidores y hacedores. No solamente basta con que tengamos una Biblia en casa en el Salmo 23, ¿verdad? Como tipo amuleto, eso no tiene poder. El poder está cuando obedecemos la palabra de Dios. Ahí es donde verdaderamente conocemos a Dios. Como mencionamos en la primera enseñanza, no es una sabiduría superficial o basada en conceptos humanos, culturales. No, más bien está basada en la ley de Dios. O sea, la mujer que es sabia por cuanto se edifica en la palabra de Dios, en los principios bíblicos, no en las modas, no en las tendencias, no en el Face o en el TikTok o en la revista Vogue o People. No es allí donde buscamos la sabiduría para edificarnos, para edificar nuestra familia. Es en el Señor, porque Él es el creador de todo lo que existe. Entonces, si Él es el creador de todo lo que existe, debemos de acercarnos a Él con toda confianza para que Él nos ayude y nos dé la sabiduría que necesitamos para poder vivir en esta tierra. Esta sabiduría está basada en la ley de Dios, en su verdad objetiva, la cual si la abrazamos nos hará libre. Bien lo dijo el Señor Jesús en Juan 8:32. Conoceréis la verdad, la cual es la palabra de Dios, y esta verdad nos hará libre de conceptos humanistas, de conceptos pecaminosos, libre de esas cadenas que nos tienen atadas. Dios quiere traer libertad a su pueblo. Si abrazamos esta palabra, nos hará libre de estos conceptos terrenales que nos tenían en derrota y destrucción. Hoy vemos muchos hogares en bancarrota, en derrota, y aún que las personas sean cristianas, vemos este efecto. ¿Por qué? Porque no abrazamos los principios bíblicos para edificar nuestra casa. La otra palabra que quiero definir bien breve es edificar, porque estamos hablando que la mujer sabia edifica, o sea, construye. Y esta tiene la idea de construir, pero con los principios espirituales, éticos y morales que aprendemos por la palabra de Dios. Quiero también añadir otra definición en vista de que el tema de hoy es la mujer sabia intercede. ¿Cuántas saben lo que es la intercesión? Levante su mano. Va de la mano con la oración, ¿verdad? Pero ¿qué es la intercesión? Para aquellas que no levantaron la mano, que quizás no saben la definición, aquí va la definición. Es cuando abogamos a favor de otros ante una figura de suma autoridad. Para simplificar esta palabra interceder, es cuando nos presentamos ante Dios y pedimos ayuda
no solo para nosotras, no solo Señor, ayúdame, dame un trabajo, sáname, cambia a mi esposo, sino también a favor de los demás, que también están pasando muchas necesidades. Quizás usted sea una persona cristiana y quizás su esposo o sus hijos no le sirvan a Dios. Y es ahí donde debemos de interceder por ellos, para que ellos también alcancen la misericordia que tú y yo hoy tenemos. Y este acto de interceder lo hacemos porque amamos a esas personas por las cuales estamos intercediendo. Porque cuando intercedemos debemos de poner nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, sacar ese tiempo de oración, estar ahí de rodillas, clamando a Dios. Y hay veces que estamos clamando por personas que a veces nos tratan hasta mal, pero debemos de pasar por alto esa ofensa, como bien lo hizo nuestro Señor Jesús, que estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y este es un gran error que muchas veces como cristianas cometemos. Nos desesperamos pensando que las personas que no son cristianas van a actuar como cristianas. Y no pueden porque están muertos espiritualmente. Entonces es ahí donde nosotras debemos de interceder. Y aún por los que son cristianos para que sean fortalecidos espiritualmente. En la Biblia hay muchas historias de mujeres que fueron sabias. Y un rasgo, un distintivo que podemos ver en todas ellas es su vida de oración. Podemos ver ese rasgo tan marcado. Todas eran mujeres de oración, dependientes de Dios, porque ellas sabían que el problema que estaban enfrentando no lo iban a poder solucionar en sus fuerzas, sino en Dios. Este es un hilo conector que las une, la oración, la intercesión. Y no es de sorprenderse, pues el creyente que no ora deja en tela de juicio su dependencia de Dios. Si usted dice que usted es cristiana, mi hermana, y usted no ora, o la oración suya es la del microondas, pues estamos dejando en tela de juicio que verdaderamente yo quiero que Dios derrame su poder sobre mi vida y me ayude a salir adelante en estas necesidades que yo tengo. No le estamos dando la importancia que amerita ese tiempo con Dios. Cantábamos que Él es nuestro buen pastor, ¿verdad? Y eso implica que queremos intimar, que queremos tener una relación íntima con Dios. Y para lograr esta relación íntima es cuando sacamos ese tiempo a solas con Él. Cuando yo estoy en mi habitación o en tu cocina lavando tus platos o aún en el tren, en el autobús, tú sacas ese tiempo para hablar con Dios, para traer tus cargas a Él. Porque Él nos dice, venid a mí los que están cargados y cansados y yo, o sea Jesús, nos va a dar el descanso. Pero debemos de acercarnos. Si no oramos, simplemente estamos engañándonos a nosotras mismas. Y también reflejamos una actitud de autosuficiencia. Yo lo puedo hacer solo, Dios. No te necesito, como aquel fariseo, ¿verdad? De Lucas 18. La idea aquí, mis hermanas, es que si en verdad queremos ser mujeres sabias, no podemos darnos el lujo de dejar de orar. No podemos dejar de interceder, no podemos bajar la guardia, no podemos sentarnos relax como que nada está pasando, porque bien lo dice la palabra, estamos en una guerra espiritual. Pero la guerra no es con tu hermano, con tu esposo, con tus hijos, la guerra es con el mismo enemigo. Entonces, si tú no oras, no vas a tener fuerzas espirituales, como dice Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una pregunta, ¿quién es nuestro mayor ejemplo en la Biblia? Jesús, ¿verdad que sí? Y saben que independientemente de todo el poder que yacía en Jesús, Él siempre sacaba ese tiempo para orar. Antes de cualquier prueba, Él se iba con el Padre. Y en sus oraciones no estaba solo centrado en Él, estaba también centrado en sus discípulos, porque Él tenía una misión, la cual debía de cumplir, pero debía también capacitar a estos hombres y mujeres que le iban a seguir. Y tenía que enseñarle los principios bíblicos, espirituales, para que ellos pudieran vencer y salir victoriosos en las pruebas, así como Jesús venció en la cruz. Él, a pesar de que tenía todo el poder, porque Jesús es Dios, Él se despojó de ese poder y nos enseñó humildad, nos enseñó dependencia. Si Jesús, siendo Dios, nos enseña a orar, a interceder, ¿por qué no lo vamos a hacer?
¿Por qué lo vamos a poner en tela de juicio? Debemos de examinar cómo estamos en esa área de la oración. Porque como hay una canción que dice, todo en la vida es más fácil que orar. Todo en la vida nos parece fácil, pero en el momento de recibir la palabra y la oración, viene el sueño, vienen los pensamientos que se cruzan como una autopista llena de carros, como las competencias de NASCAR, ¿verdad? Que van todos los carros ahí. Todo viene, pero ¿saben qué? Hay que perseverar y seguir orando, porque va a llegar un tiempo donde vas a estar fuerte de manera espiritual y vas a madurar y vas a tener esa afinidad con Dios y con el Espíritu Santo y vas a poder escuchar la voz de Dios. En Mateo 6, ¿verdad? Es donde Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Y esta oración es conocida como la oración modelo, es el Padre Nuestro, ¿verdad? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en mi vida, así como es en el cielo, también en la tierra. Ayúdanos hoy, también habla de interceder por nuestros hermanos y hermanas. Nuestro Señor Jesús dedicó tiempo a enseñarle a sus discípulos la importancia de la oración. Si Jesús tomó ese tiempo y lo hacía él mismo rigurosamente, es porque es importante, mis hermanas. Sin oración no vamos a poder vencer nuestro deseo pecaminoso en la carne. Sin oración no vamos a poder ser obedientes a la palabra de Dios. La oración es donde recibimos esa gasolina, por así ponerlo, de manera espiritual, para que cuando leamos la Biblia, la instrucción de Dios, podamos obedecerla. Como dice Filipenses, que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Pero es porque Él te ve ahí de rodillas, orando, creyendo. ¿Saben que vivimos por fe? Y cuando vivimos por fe, quiere decir que no siempre vamos a ver las cosas como queremos verlas. No siempre vamos a ver el resultado que queremos. Mi esposo sigue tomando, mis hijos siguen haciendo esto y aquello. Pero la fe te impulsa a seguir orando, a creerle a ese Dios que no miente, que es fiel, que es verdadero y que es poderoso. Así es que nuestro Señor dedicó ese tiempo para enseñarle a sus discípulos la importancia de la oración. Y no solo lo hizo de manera teórica, o sea, no solo abrió las escrituras, ¿verdad? Los papiros, los rollos, sino que lo hizo con ejemplo. Él los enviaba y se iba a orar. En Getsemaní se los llevó para que velaran y oraran con él. Jesús lo hacía con el ejemplo mismo, no solo con palabras. Si nuestro Señor Jesús enfatizó tanto la importancia de la oración, es porque Él entendía que solo por medio a la oración podíamos acercarnos al Padre y recibir el poder espiritual para enfrentar las pruebas. Yo sé que hoy en día muchas personas quisieran tener un amigo con influencias, un amigo que esté en la política, ¿verdad? Yo soy amiga del síndico, del alcalde, del mayor. Eso te da como un sentido de importancia, pero también es porque esas personas tienen autoridad y queremos hablar con las personas de autoridad para que se ejecute lo que le estamos pidiendo. ¿Recuerdan la viuda insistente en Lucas 18? Oraba y aunque ese juez era malo, esta mujer no desistió porque su confianza no estaba en ese juez, estaba en Dios. Y ella sabía que Dios podía mover a este hombre a misericordia. Y así fue. Pero ella no desistió. Si tú tienes un problema, y yo creo que todas tenemos problemas, situaciones difíciles, enfermedades, todas sabemos que estamos en un mundo que está de picada. Y no oramos, entonces, ¿de dónde van a venir las fuerzas? Lo que va a pasar es que nos vamos a ir, vamos a apostatar, vamos a dejar el camino de Dios, porque no estamos entendiendo de manera espiritual lo que Dios nos está pidiendo. Pero nosotras como cristianas no debemos depender de un poder político, de una figura de influencia, del jefe del banco, el jefe del hospital. ¿Saben por qué? Porque sobre ellos está Dios, así como dijo Isaías, cuando murió el rey Usías, yo vi al Señor en su trono. Tú y yo, si somos hijas de Dios, estamos totalmente dependientes de Él y confiando de que Dios puede abrir el mar en dos ante la situación que tú estás pasando. Pero ¿cómo lo va a hacer si no clamamos, si no intercedemos, si no oramos, si no nos preocupamos por los demás?
Eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos. El amor a Dios, que es el primer mandamiento, y el amor al prójimo. Debemos demostrar amor al prójimo. Nosotras todavía estamos en esta tierra porque tenemos un propósito. El Señor dice que somos sal y luz. Y en 2 de Corintios dice que nos entregó un ministerio. Aquí está, para las que queremos ministerio. Hay un ministerio que Dios nos ha entregado y está en 2 de Corintios 5. Y es el ministerio de la reconciliación. Que reconciliemos al mundo con Dios. No es el ministerio aquí en la iglesia, aunque sí es parte, ¿no? Es parte de servir a Dios. Pero el verdadero ministerio está allí en tu casa, en tu familia, tus hijos. ¿Cómo vemos a los jóvenes y a los niños de este tiempo? Niños con un grado altísimo de enfermedades emocionales. ¿Cómo? Si son niños, no tienen una gran responsabilidad que los abrume, pero están en depresión los niños. Los niños se están suicidando. Los niños están de lleno en la pornografía. Niños de 5, 6. ¿Y qué sucede? Es un círculo vicioso porque cuando se hacen adultos no pueden tener un matrimonio estable. No pueden dar lo que no tienen. Están cautivos por el pecado. Pero ¿qué hacemos nosotras como madres viéndolos? Y no vamos al Padre para que pueda ayudar, como el padre de aquel niño que lo llevó a Jesús. Mateo 17 me parece, porque el niño estaba atormentado por espíritus. Y este padre rogó, se humilló delante de Dios a favor de su hijo. ¿Y saben qué pasó? Ese muchacho fue sano y fue salvo en esa misma hora. Entonces hay situaciones en nuestra familia, en nuestra vida, que todavía Dios le está permitiendo porque no estamos intercediendo. Así como dice Romanos, como el Espíritu intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Como cristianos no debemos depender de ningún hombre, de ninguna figura de autoridad. Nuestra confianza viene de Jehová, aquel que hizo los cielos y la tierra. Si tú tienes un hijo, una hija, un esposo pasando por una situación apremiante, ve al trono de gracia primero, porque allí está el oportuno socorro para ti y para ellos. Pero ve con ese corazón lleno de fe, porque el que va con incredulidad, vacilante, no va a recibir lo que Dios tiene. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Si me acompañan, por favor. Es una invitación que nos hace nuestro Señor. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es allí donde debemos de estar, en ese trono de gracia. Mis hermanas, la vida es corta. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Aprovechemos el tiempo siendo mujeres sabias y edifiquemos verdaderamente en el fundamento de la palabra de Dios, porque eso verdaderamente trae bendición a tu vida. La obediencia sí o sí produce bendición, lo dijo Dios, no lo digo yo, lo dice Dios. Una mujer que ora e intercede por los demás es grata ante los ojos de Dios y Dios la ve como una verdadera mujer sabia. Sus oraciones suben como un incienso fragante delante del trono de Dios. Parte de la oración es eso, la intercesión. Como mencionamos anteriormente, la intercesión es el acto de clamar a favor de otros. ¿Y sabes qué? Nos ayuda a no ser egocéntricas, a no ensimismarnos, a no pensar solo en mí. Porque hay otros hermanos y otras personas que también necesitan esa gracia. Y Dios te usa como un canal de bendición. Tú tienes la gracia de Dios si eres nacida de nuevo. Tienes el Espíritu Santo y Él te guía a toda verdad y te guía a orar con las palabras que mueven el corazón de Dios a misericordia. Pero tienes que creerlo y sobre todo tienes que aplicarlo. Porque no se debe quedar aquí lo que estamos hablando. Debe de ir a la práctica, al corazón y a la práctica, oidoras y hacedoras. Intercesión es el acto de clamar a favor de otros por sus necesidades para que Dios extienda su mano a favor de ellos, siendo la mayor necesidad la salvación de sus almas. Así como el paralítico, ¿verdad? Lo llevaron a Jesús, sus amigos por el techo lo bajaron.
Y Jesús lo primero que hizo en orden de prioridad, tus pecados te son perdonados. No le quitó la parálisis, pero sí le dio vida espiritual. Y ya luego lo sanó de la parálisis. Así es que el objetivo es la salvación. Y si Dios quiere, conforme a sus propósitos, también traerá sanidad física. Claro que sí, lo hemos visto, ¿verdad? La intercesión es un rasgo de una mujer que ama a Dios y exhibe el carácter de Dios, siendo una mujer misericordiosa, ¿verdad? Porque es un rasgo de Dios mismo. Dios es misericordioso. Jesús intercede hasta este día por ti y por mí. Esta mujer es misericordiosa y sensible a la necesidad de los demás. La mujer sabia hace buen uso de su tiempo con Dios, como dice Efesios, ¿verdad? Aprovechad el tiempo porque los días son malos. La mujer sabia hace buen uso de su tiempo con Dios, porque ¿saben qué? El tiempo, las horas, es parte de nuestra vida. Es tiempo que estamos invirtiendo o estamos gastando, y es parte de nuestra vida, porque el calendario no para, el reloj no para, y nos vamos envejeciendo. Pero ¿qué vamos a hacer con esa vida que Dios nos ha dado? Usarla sabiamente. Así es que la mujer sabia hace buen uso de su tiempo con Dios, porque ella entiende que está delante del Rey justo, el Rey que todo lo puede. Allí sí podemos ir y buscar ese poder divino, esa ayuda menesterosa de Dios, delante de ese trono. Y fíjate, ese trono puede ser en tu cama ahí inclinada en el piso. Quizás no tenga un esplendor, una silla de oro, un trono, así como estaba Jesús cuando vino a la tierra. Dice que no había en él parecer. Vino sencillo, humilde, porque él se despojó de su gloria por ti y por mí. Para que tú y yo hoy nos despojemos de nuestra comodidad por los demás, amándolo a él primero. Y como evidencia de que yo amo a Dios, según dice la palabra en 1 de Juan 4:8, debo de amar a mi prójimo. Dile a tu vecina, ámame. Amémonos, ¿verdad? De corazón. Ámame. Ora por mí, dile. Ese es el amor. Esta mañana, bueno, anoche, no sé, parece que comí algo y me cayó bien mal y tenía mucho dolor en mi estómago, pero anoche toda la madrugada con fiebre, mucha fiebre, mucha fiebre. No dormí, creo que como 1 hora. Pero Dios renueva, ¿verdad? Y luego le hablo a una hermana y me dice, ¿sabes qué? Toda la madrugada el Señor me tenía orando por ti. Y yo, wow, el Señor cumpliendo lo que vamos a hablar hoy, intercediendo por mí, porque yo tenía una necesidad. Y yo decía, Señor, la lluvia, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? O sea, todos los pensamientos se cruzan. Ayúdame a ser sabia, prudente, pero confié, ¿verdad? Como dijo Pedro, en tu nombre echaré la red. Y gracias a Dios no tengo dolor. Así es que esperamos que así siga. Amén. Esta mujer, aparte de ser misericordiosa, sabe que Dios tiene cuidado de ella. Ella también quiere tener cuidado de los suyos. Así como la mujer virtuosa, ¿verdad? La de los proverbios. Dice que su familia está atendida, que no le falta nada. Dice que aún hasta las criadas tenían el sustento. Esta mujer de los proverbios, así es, Rafael, amén. Esta mujer, cuando ve la necesidad, es movida a misericordia como aquel samaritano. Pasó un levita, pasó un sacerdote y el samaritano fue movido a misericordia. Nosotras cuando intercedemos, cuando sacamos tiempo para orar, estamos siendo movidas a misericordia. No siempre vamos a encontrar una persona tirada en el piso a la que vamos a poder ayudar, ¿verdad? Pero sí siempre hay una persona por la cual podemos orar e interceder. Entonces es pedirle al Espíritu, Señor, ayúdame por tu Santo Espíritu y ponme las personas por las cuales yo debo de orar y sacar esos tiempos, porque todas nos necesitamos las unas a las otras. Esta mujer es misericordiosa así como Dios, es un rasgo de Dios, la misericordia. Y es movida a orar, a interceder delante de aquel quien puede ayudarla y ayudarnos, este es Dios.
La oración intercesora nos ayuda a ser sensibles al dolor ajeno. Y eso cuesta en este tiempo, ¿verdad? Porque hay tanta injusticia que a veces uno más se indigna, se enoja, pero no somos sensibles al dolor ajeno. Cuando vamos al Señor y oramos, intercedemos, Él pone ese dolor en nuestros corazones. Nos mueve al servicio, a que sirvamos a otros. Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir. ¿Y cómo sirvió el Señor? Dando su vida en rescate por muchos. Y ahí dice por muchos en Marcos 10:45, porque no todos abrieron el corazón, no todos reciben el regalo de vida. Jesús pagó por ti, por mí, por todos, pero está de ti recibir ese regalo. En Santiago capítulo 5, verso 16, mire lo que dicen, para que veamos cómo podemos ser sanas de enfermedades, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios también, porque ahí hay situaciones que Dios permite con un propósito. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Siempre vamos a ofender, hermanas. El varón que no ofende, dice Santiago, es varón perfecto. Y nosotras muy lejos de ser perfectas, solo Dios. Así es que confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. Aquí es un mandamiento. Orad unos por otros, para que seáis sanados. Miren lo que dice, para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren lo que Dios hace cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo intercedemos a favor de otro. Trae sanidad del alma, de esa sanidad está hablando, pero también trae sanidad física. Muchas personas que han estado enfermas, otras personas oran y son sanadas. Son milagros que vemos cada día. Dios desea ver que nosotras crezcamos en este carácter, ¿verdad? El carácter que modeló nuestro Señor Jesús. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, para ver un poquito más la vida de intercesión de nuestro Señor Jesús. Cómo Él siempre estaba dispuesto a orar sin cesar, a orar por las necesidades de los demás, movido a misericordia. Esto era del día a día, mis hermanas. Juan capítulo 17, versos 15 al 21. Esto es Jesús, nuestro Señor, orando al Padre antes de ascender al cielo. Dice, no ruego, fíjense, no es una oracioncita microondas, es un ruego con llantos, con toda su alma así rendida al Padre. No ruego que los quites del mundo. O sea, que no nos van a sacar del mundo, hermanas, así es que, ¿verdad? Ánimo. Sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Miren cómo Dios nos limpia nuestro corazón que está lleno de pecado por medio a la palabra. Por eso es importante que cada día tú y yo, como nos bañamos, ¿verdad? 3 veces al día nos cepillamos, que también nuestro corazón sea limpiado por la palabra de Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjense, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Relación, intimidad. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Parte de comenzar a tener esas relaciones de unidad de la iglesia con hermanos, ¿verdad? Porque venimos, nos vemos, pero a veces no nos conocemos tanto. Iniciamos en casa, orando. Señor, dame gracia para cuando me acerque a la hermana, que pueda haber una comunión. Ayúdame a ser sensible a su necesidad. Es parte de ser uno con Dios y con los hermanos. ¿Qué vemos aquí? Un acto de amor a favor de personas que Jesús amaba. ¿Sabes que ahí estábamos tú y yo? Porque dice, no ruego solo por esto, sino por los que van a venir al camino, por la vida de estos discípulos, ¿verdad? Apóstoles. Y hoy en día estamos leyendo las palabras que ellos, inspirados por el Espíritu Santo,
escribieron. Y esas palabras han transformado nuestras vidas y Dios ha traído libertad. Y eso fue una oración de nuestro Señor Jesús. Hermanas, tenemos que orar. Dios quiere movernos a un estilo de vida espiritual y no carnal. El estilo de vida espiritual es el estilo de vida que siempre está filtrando todo por la palabra de Dios. ¿Cómo estoy actuando? ¿Es mi actitud conforme a la palabra de Dios? ¿Estoy siendo sabia? ¿Estoy tomando decisiones sabias en mi vida, en mi casa, en mi familia? ¿Cómo estoy edificando mi familia? ¿En base a conceptos que veo en el internet? No. Tiene que ser en base a la palabra de Dios, porque Él es el creador de la familia y del ser humano, es Dios. Pero si vivimos de manera carnal no es como en México, ¿verdad, hermano? Sino con el deseo de la carne, haciendo todo lo que me da la gana, yo no me voy a someter a Dios. Y venimos a la iglesia, pero cuando salimos hacemos lo que queremos. Dice un pastor, nuestra gadarena gana, como el gadareno. El espiritual busca las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Su palabra, congregarnos, la oración, el servirnos los unos a los otros, ¿verdad? Se santifica, o sea, nos limpiamos, como bien decía Jesús, y ustedes están limpios por la palabra. Ora, ayuda, crecemos en servicio y obedecemos a Dios. Pero la mujer necia o carnal vive por sus sentimientos y nuestros sentimientos están en un desastre. Si Jesús no viene a poner orden, olvídense, hermanas, que vamos a estar un día llorando, el otro día riéndonos, el otro día peleando y como gotera ahí, ¿verdad? Y dice que nadie quiere vivir con una mujer así. Es movida por emociones. Ay, esta moda salió, voy a hacer esto. Y buscamos el sentido, la valía en cosas que van y vienen. Imagínense la moda. ¿Cómo me veo? Tengo que verme así. Este es el prototipo, ¿verdad? Como las mujeres de Hollywood. Y no, eso no va a llenar tu vacío. Porque ni ellas están llenas. Y hacen eso para saciar a otras personas que a veces las dejan. Y buscan otra y otra. Y esa es la vida de los famosos, lo vemos. No es un secreto. Pero Dios quiere traer libertad a nuestras vidas. Estas emociones y sentimientos están sujetas a lo que vemos aquí, terrenal, animal y diabólico. Y no puede entender lo espiritual, no podemos entender lo espiritual, porque estamos solo centradas en lo que el mundo hace y no lo que Dios quiere que nosotras hagamos en este mundo que es un mundo de tiniebla, pero tú y yo somos luz. Tenemos que alumbrar la luz, pero si no estamos conectadas a la fuente, no vamos a iluminar, ¿verdad? Vamos a hacer otra más. ¿Saben por qué Dios dice aquí, vive por sentimientos y emociones, las cuales están sujetas a lo terrenal, animal y diabólico? Y no podemos entender lo espiritual. ¿Saben por qué? Porque Dios es espíritu. Y los que buscan al Padre deben de buscarlo en espíritu y en verdad. Verdad es la palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 4. Ahí vamos a ver un relato de una historia con una mujer que era desechada, etiquetada por el pueblo, la samaritana, ¿verdad? No le mencionan su nombre. Etiquetada por su pueblo, nadie la quería, tenía que irse solita ella a buscar el agua, porque no tenía amistades, no tenía a nadie. Pero allí llegó Jesús, porque Jesús es el único que conoce tu necesidad. Jesús sabe tu vacío, Jesús sabe tu situación. Y esta mujer era adúltera. Y vivía de esposo en esposo, esposo en esposo. Y nada la llenaba. Hasta que un día encontró al Dios verdadero, al Mesías anunciado. Y sanó su corazón. Y pudo servirle y pudo poner atrás todos esos descréditos y todas esas etiquetas que le habían puesto. Y no hubo reparo en ella para ir a predicar la palabra a aquellos que un día la atacaban. Miren. Dice el verso 28, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Aquí no es Espíritu Santo, aquí es el espíritu de nosotros que ha sido vivificado cuando nacemos de nuevo. Y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
dice el 39. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. En los hombres ella buscaba su saciedad, pero el Señor Jesús la sació. Venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo, el Mesías? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de esta mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no solamente por tu dicho, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es como que hoy alguien te invitó, ¿verdad? Y esa persona te hablaba de Jesús, pero hoy tú estás aquí, ¿verdad? En la casa de Dios, y Dios te está hablando. Yo no soy Dios, pero me usa como un instrumento por su palabra, y es para que tú abras tu corazón y le des esa invitación en el corazón a nuestro Señor. La acción de esta mujer es un acto de misericordia e interés a favor de los demás. Es un acto de evangelismo, claro, pero a su vez de intercesión, pues muestra un interés por la necesidad espiritual de los demás. Ella no solo se quedó ya yo soy salva, ya, me quedo tranquila. No, ella volvió donde estas personas y le dijo, vengan ustedes porque el Salvador es real y me ha libertado de mi esclavitud de pecado. Otro ejemplo claro de intercesión lo vemos en Esther, una reina puesta por Dios para preservar toda una nación. No para preservarse ella y su primo Mardoqueo, no. Todo un pueblo, aún personas que ella no conocía. Vamos todas al libro de Esther, capítulo 4, versos 7 al 17. Esther 4, versos 7 al 17. Pues ya sabemos que había un malvado llamado Amán y pues se ensañó, ¿no?, con los judíos, con Esther, con Mardoqueo, y logró que se pasara un edicto. Un edicto es una orden del rey para que todos los judíos fueran aniquilados, asesinados. Pero vamos a ver cómo Esther usó su poder, su influencia, siendo ella una reina. Vamos a ver. Verso 7 dice, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hactac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hactac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Eran protocolos reales, que ni aun Esther por ser la reina se iba a salvar. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días, todo un mes sin ver a su esposo. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mardoqueo no tenía su esperanza en Esther, la tenía en Dios. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. O sea que ni ella por ser la reina iba a escapar, ¿verdad? Si no hacía lo correcto. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino.
¿Quién sabe si para esta hora Dios te trajo aquí para hablarte de lo importante de la oración? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No le dijo busquen machetes, espadas, mandarrias, no le dijo eso. Vayan y ayunen por mí. Principios espirituales. Dijimos que la mujer sabia no es movida por la carne, sino por el espíritu. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Ningún deleite, pueblo. Estamos en una necesidad apremiante. Noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces, después que yo haya ayunado y orado, entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, aunque esté rompiendo la ley. Y si perezco, que perezca. O sea, si muero, que muera, pero estoy obedeciendo al Padre. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aquí vemos el propósito de toda mujer que es llamada por Dios. Esta historia de Esther nos muestra la misericordia de Dios en todo su esplendor, mis hermanas. Como Él apartó a esta mujer que era huérfana, criada por Mardoqueo, su primo. Todos fueron asesinados, pero Dios preservó a Esther con ese propósito. Quizás Dios te ha preservado a ti también con un propósito mayor. Y ese propósito está en tu casa. Pero ¿estás tú ayunando? ¿Estás tú orando? ¿Estás tú clamando por esas personas que están en casa? Que quizás no sea un decreto, ¿verdad?, del gobierno lo que lo esté amenazando, pero sí el decreto espiritual. Porque la paga del pecado es muerte. Y aquel que no viene a Cristo para ser salvo no va a ver la vida eterna. Y Dios te tiene ahí como un Esther para que tú intercedas, para que tú ayunes, para que tú ores por los tuyos y por los demás. Esta mujer sabia, ¿verdad?, es una mujer llena de misericordia y de amor para con Dios y para con su prójimo. Él, nuestro Dios, apartó a Esther. Ahí vemos la misericordia de Dios, la cual era sin duda una mujer sabia, ferviente en espíritu para preservar a todo el pueblo y ser una mujer de testimonio. ¿Recuerdan la samaritana? De testimonio. Y me cautiva mucho esa historia de Esther. Ciertamente me cautiva porque ella pudo usar los recursos del reino, sus riquezas. Ella era rica, era reina. Ella pudo hasta tratar de sobornar al rey o hacer algo por debajo de la mesa, como dicen, ¿verdad? Y obrar en sus fuerzas, pero ella se quitó esa corona, así como lo hizo Jesús. Se despojó de su gloria y se humilló delante de Dios. Y por eso alcanzó ella y todo un pueblo la misericordia de Dios. ¿Cuántas quieren que nuestra familia alcance la misericordia de Dios? Debemos de humillarnos en oración. Debemos de humillarnos con un corazón contrito y humillado, orando, clamando: Señor, sálvalos. No le tomes en cuenta sus pecados. Aunque me ofendió anoche, si fue tu esposo, yo lo perdono hasta 70 veces 7 y dame ese poder espiritual para seguir adelante. Porque yo tengo que ser una mujer de testimonio, una mujer sabia. Yo estoy edificando en tu palabra, no en mis fuerzas, sino en tu palabra, la cual es verdadera. ¿Verdad? Dice que la palabra de Dios es verdadera. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y vida. Oramos la palabra de Dios sobre los nuestros, porque estamos orando la vida de Dios sobre aquellos que amamos. Esther fue humilde y no se dio por servida. Ella no dijo: yo estoy en el palacio y ya, que se vayan por ahí los judíos y que se sálvese quien pueda, ¿verdad? Como dicen por ahí. No, ella actuó en misericordia. Ella no dijo: ay, yo estoy bien aquí en mi palacio. Ella oró, ella clamó, no desmayó. Ustedes quizás cuando ven a sus hijos, sus familias, cada día peor, a veces desmayamos, ¿verdad? Pero es ahí donde debemos de afincarnos más en la palabra de Dios y orar. Señor, yo sé que le estoy orando a un Dios vivo, a un Dios misericordioso. Ayúdame, no me dejes. Miren lo que dice el Salmo 51, verso 17, lo que dijo David. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, verso 17.
Dios quiere ver ese espíritu quebrantado. Dios no quiere ver mujeres altivas, mujeres egocéntricas. Dios quiere ver mujeres quebrantadas por el Espíritu Santo y por la necesidad que vemos en nuestro alrededor. Dice que el corazón contrito, ese que va, Señor, yo no puedo, pero en tus fuerzas ayúdame a ser misericordiosa, porque no es de mí. Si tú no lo pones, no va a estar. Pero Él ve tu esfuerzo, Él ve tu insistencia. Algunas preguntas que tengo aquí. ¿Clamamos nosotras así por los nuestros? Ayuno, oración, dispuestas a entrar a ese trono. Y si perezco, que perezca. ¿Estamos clamando así, con esa intensidad? Es para pensar. Y ahí que Dios acomode, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos dispuestas a hacer o dar para que nuestra familia se salve? Esther lo dio todo. Y aún puso su vida en la línea. Si me muero, me muero. Ella sabía dónde iba. Tú estás aquí hoy y Dios te tiene con un propósito. Pero no desperdiciemos el tiempo que es preciado ante Dios. Estas preguntas son muy importantes y quizás nos duelan, quizás traiga tristeza porque digamos, verdaderamente no, me falta mucho. Pero no es tarde si hay voluntad. Si hay un deseo, no es tarde. Y Dios quiere que te levantes como esa mujer sabia que intercede por los tuyos. Vamos a Mateo capítulo 22, verso 34. Quiero hacer una conexión con estos textos para ponerle un poco más de peso, para que ustedes vean lo que dice nuestro Señor. Entonces, los fariseos, es Mateo capítulo 22, verso 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, le hicieron una ronda a Jesús. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, era una persona experta en interpretar la palabra de Dios, preguntó, pero no para obedecer, sino para tentarle. Muchas veces queremos saber Biblia, pero no para obedecerla, sino para tener un cúmulo de conocimiento y hablarle a otros, pero yo no estoy viendo el aprovechamiento en mí. Dice, y le preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, o sea que no es menos importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Cuántas veces vamos clamando a Dios por nuestras necesidades? Siempre, ¿verdad? Señor, ayúdame, dame esto, ayúdame aquí, ayúdame allí. Pero dice Dios, dice el Señor Jesús, que el segundo mandamiento debe reflejar el primero. O sea, el uno trabaja con el otro. Es como la bicicleta, ¿verdad? Un solo pie no puede darle al pedal. Necesitas los dos. Es el primer mandamiento y el segundo nos va a hacer avanzar, nos va a hacer crecer. Amar al prójimo. Y empezamos orando por el prójimo. Amar no es darle un regalo a una persona. Es mucho más. Porque podemos amar a quien te trata bien, pero el que te trata mal. Y ahí se define verdaderamente el amor de Dios. Empecemos en casa orando para que Dios produzca el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Cuando intercedemos por los demás, estamos cumpliendo el gran mandamiento, hermanas, el primero y el segundo. Porque un corazón que ora es un corazón movido a misericordia. Y un rasgo de que somos de Dios es la misericordia. Dice las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Dios espera ver este amor ágape en cada una de nosotras como mujeres sabias de Dios, dispuestas a orar por el que me ofende. Señor, no le tomes en cuenta lo que dijo. Dispuestas a servir a quien te rechaza. Señor, dame gracia para servirle y que vea en mí la gracia tuya. Dispuesta a llorar y clamar por los que te ultrajan, por los que te tratan mal, ¿verdad? Esto no es algo humano, es algo espiritual. Si no estamos en el espíritu no vamos a poder perdonar a quien nos ofende, amar a quien nos odia. No se puede, en nuestras fuerzas no podemos. Perdonar a aquellos que te hicieron tanto daño, ¿verdad? A un esposo que te hizo daño, a un hermano, a una madre, no sé. Dios sabrá, ¿verdad? Y pondrá en tu corazón.
dispuestas a llorar y clamar para que los demás alcancen la salvación que hoy tú y yo tenemos, porque Jesús se entregó en servicio, oración y sacrificio. Él no se quedó corto en nada. Hebreos capítulo 7, para ir terminando, dice, capítulo 7, verso 22 hasta el 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Cada vez que moría un sacerdote tenían que poner otro y otro, por eso eran muchos. Debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, habla de su eternidad, de su deidad. Jesús es Dios. Tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, hermanas, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor hasta el día de hoy trabaja, está ya en el cielo intercediendo por nosotros, con un corazón lleno de amor y misericordia para perdonarnos. Entonces Él solo espera que tú tomes la decisión y que te definas y digas, yo quiero ser una mujer sabia, yo quiero edificar mi casa en Cristo, yo quiero interceder. Yo no tengo ese deseo, Señor, pero tú lo pondrás. Veamos ahí en 1 de Juan capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, miren con qué amor nos habla el Padre, hijitas mías, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo sé que este tipo de enseñanzas, pues sí, saca a flote ese pecado, ¿verdad? Que solo Dios puede ver. Pero aquí el Señor te hace la invitación de que tienes un abogado que intercede, que aboga por ti. Pero es para que tú aproveches esa invitación que Dios te hace. Vamos a ponernos de pie y vamos a ser sinceras con Dios, que lo sabe todo. Delante de Él, todas las cosas están desnudas. Y si hemos sido apáticas en la oración, si hemos sido cristianas de emoción y no de espíritu, vamos a pedirle que nos perdone. Y si no hemos orado por nuestros seres amados, nuestros seres queridos, vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia por ellos. Y aquellas que no son cristianas todavía, que quizás son visitas, vamos a orar por ustedes también, porque esta es una oportunidad tan especial, donde Dios sabe que tú ibas a estar aquí en este día. Y Dios conoce, como con esa samaritana, esa necesidad que es tan apremiante, tan difícil. Y Dios quiere hacerte libre y darte esa vida en abundancia. Y que tú puedas ser como un Esther para los tuyos, ayudarlos, sanarlos de manera espiritual, tus hijos, tu esposo, tu suegra, tus hermanas, hermanos, en fin, todos tenemos familia que no le sirve al Señor todavía. Que estemos dispuestas a quitarnos la corona del orgullo, ¿verdad? Y a servir a otros, a humillarnos como lo hizo Jesús. Dispuestas a darlo todo por aquel que dio todo en la cruz. Dice que Él quedó sin parecer, que quedó, dice que fue molido, ultrajado por nosotras. Y si Él tuviera que volverlo a hacer, lo haría sin pensarlo dos veces. Así es el corazón del Padre, un corazón lleno de amor. Hay esperanza, hermanas. El pueblo judío alcanzó la misericordia. Ni uno falleció, ni uno. Bueno, ellos pelearon, pudieron defenderse, pero a lo que voy es, pudieron alcanzar la misericordia de Dios. Así como Nínive, que era un pueblo malo. Y Dios envió la gracia para con ellos, como hoy envía esa gracia para nosotras. Vamos a tomar todo esto que Dios nos habló con la seriedad que amerita, porque Dios quiere libertarnos, romper esas cadenas. Él quiere ver familias restauradas, quiere ver varones santificando a sus esposas, esposas siendo sabias para con sus esposos, hijos obedeciendo a los padres, padre amando a sus hijos. Él quiere ver, y para eso nos puso en esta generación. Estamos aquí no es por casualidad. Dios no es un Dios de casualidad, Dios es un Dios de propósitos.
Tú y yo estamos en esta generación con un propósito, pero sin la fuerza espiritual de Dios no podremos. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos perdone si no hemos ido a buscar esa gracia a su trono y que nos ayude a ser sensibles a las necesidades de los demás. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos das el alimento que necesitamos. Sabemos que tú no eres un Dios que nos nutre, Señor, con alimentos superficiales, Señor, sino con tu palabra sana. Tú conoces nuestra necesidad, Señor, y tú quieres, Padre, suplirla, mi Dios. En esta hora estamos delante de ti, el juez justo, el Dios bueno y fiel, misericordioso. Y lo primero que queremos hacer es pedirte perdón por nuestros pecados. Hemos pecado al dejar de orar por nuestros hermanos. Hemos pecado, Señor, a claudicar en nuestra fe, Señor. Hemos pecado, Señor, cuando no buscamos la ayuda que viene de ti, el socorro que viene de ti. Y cuando ponemos la mirada en las cosas de la tierra, Señor. Hemos pecado, Señor, cuando ponemos tu palabra a un lado, como si fuera un simple amuleto, Señor. Desconociendo, Señor, que es la palabra poderosa, más poderosa de este tiempo, Señor, profética, Señor, que viene directamente de tu corazón, mi Dios. En esta hora aquí estamos, Padre, aquellas que ya somos tus hijas, nacidas de nuevo por la gracia de Jesucristo, Señor. Estamos aquí para que tú nos sanes, Señor, para que tú nos limpies, para que tú Señor, nos ayude y nos fortalezca a poder ser esas mujeres intercesoras, Señor, que oramos en todo tiempo, que oramos por las necesidades que vemos, Padre, sin esperar un reconocimiento, Padre, porque tú en la cruz no esperaste un reconocimiento, sino que solo humillación te dieron, Señor. Y aún así, Padre, tú proseguiste a la meta, Señor. Ayúdanos a ser como tú, mi Señor Jesús, con ese espíritu, Señor, contrito y humillado, Padre. Un siervo de siervos, Señor. Ayúdanos a entender nuestra posición delante de ti, mi Dios. Y ayúdanos a clamar, Señor, de corazón. Para aquellas, Señor, que aún no te conocen, Padre. Que puedan entender, Señor, este mensaje, Señor. Que tu palabra encuentre cabida en sus corazones. Que entiendan que separadas de Cristo, de Jesús, aquel que murió en esa cruz y nos salvó de la condenación eterna, no podremos entrar a esa presencia de Dios, a esa vida eterna, Señor. Tú eres el camino, tú eres la vida. Y tú eres la verdad que necesitamos. Solamente podemos ir al Padre por ti, mi Señor Jesús. Ayúdala, Señor. En esta hora nosotras clamamos por aquellas que no te conocen, Señor, para que su corazón, Señor, reciba tu palabra, Dios mío, y que den frutos, Señor. Frutos que te agraden a ti, frutos que permanezcan, mi Dios. Ayúdanos a ser sabias, Padre, a ser esas hermanas en Cristo, juntas, orando las unas por las otras, animándonos, Señor, cuando vemos que la fe desfallece, estando dispuestas, Señor, a ir esa milla extra por mi prójimo, Señor, porque eso hiciste tú por nosotros, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, tu gracia y favor, así como lo hizo Esther. Y sigue, Señor, produciendo en nosotras, Señor, ese deseo de vivir una vida espiritual y no carnal, no terrenal, no amoldada a las cosas de este mundo, Señor, sino siendo guiadas por tu Santo Espíritu. Llévanos a la oración, a la intercesión, Padre, al ruego, Padre, a la humillación delante de ti, Padre. Tú vienes pronto, mi Señor. Y es preciso, Señor, de que la iglesia se levante, Señor. Es preciso que la iglesia se levante en oración, en santidad, Dios mío. Tratando de salvar, Señor, a aquellos que se pierden, Señor. Haciendo uso de ese ministerio de la reconciliación que tú, Señor, nos has dado, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a ser sabias, Señor. A ser sensatas, Señor. Porque queremos agradarte a ti, mi Dios. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Te pido que germine en cada corazón y que el fruto te glorifique a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Clamaré a
ti. Cuando mi corazón desmaye, eres tú mi luz y mi salvación. Te amo, clamaré a ti. Cuando mi corazón desmaye, eres tú mi luz y mi salvación. Te amo, llévame a la roca que es más alta que yo. Eres mi refugio, escóndeme en lo secreto de tu morada, en tu presencia quiero habitar, en tu tabernáculo yo habitaré para siempre. Estaré seguro bajo la sombra de tus alas, en tu tabernáculo yo habitaré para siempre. Estaré seguro bajo la sombra de tus alas. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres sabias, que interceden, que están en ese lugar secreto delante de ti cada día, Señor. Digamos juntas: clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Eres tú mi luz y mi salvación. Te amo, clamaré a ti cuando mi corazón tú eres mi luz y mi salvación, Señor. Eres tú mi luz y mi salvación. Te amo, llévame a la roca que es más alta que yo. Eres mi refugio, escóndeme en lo secreto de tu morada.
gozo cada día en nosotros, Señor. Correr a ti, Dios, clamar por nuestros seres amados, por nuestra familia, oh Dios. Aprender a confiar en ti. En tu tabernáculo, ¿qué haremos? Yo habitaré para siempre. Estaré seguro bajo la sombra de tus alas. En tu tabernáculo yo habitaré, Señor. Yo habitaré para siempre. Estaré seguro bajo la sombra de tus alas, bajo la sombra de tus alas, bajo la sombra de tus alas. Amén. Demos un aplauso al Señor una vez más. Él es nuestra seguridad. Y qué bueno que su palabra nos enseña cómo buscarle. Hemos sido bendecidas esta tarde, hermanas.